Vamos a realizar el ejercicio 12, en el que dado una tabla de números reales hay que indicar si todos los elementos de esa tabla tienen un valor superior a 1000. Para ello nos vamos al entorno de desarrollo. En primer lugar hay que tener en cuenta si no hace falta declarar algún tipo, en este caso sería tabla de reales. Con una dimensión, por ejemplo, de 100, y la función sería la siguiente. Como nombre ponemos ejercicio 12 y los parámetros de entrada serán una tabla de números reales. Esa tabla no queremos modificarla durante la función, luego lo indicamos con la palabra reservada const, y además de la tabla recibiremos como parámetro de entrada un número entero que indique el número de elementos dentro de esa tabla. Finalmente, esta función va a devolver cierto o falso, es decir, un valor de tipo lógico. En primer lugar, declaramos la variable resultado, que al final del código de la función devolveremos. La inicialización la dejamos para el final. Y el código será recorrer la tabla, cogiendo uno a uno sus elementos y preguntando si cada uno de ellos es mayor que 1000. Si el primero y el segundo y el tercero y todos ellos son mayores que 1000, devolverá cierto, falso en caso contrario. Para ello no hace falta recorrer. Mediante un índice que varía desde 0 y mientras sea menor que el número de elementos e incrementándose una unidad, con ese índice recorreremos la tabla. Previamente, que no se nos olvide, int i, la declaración de dicho índice. ¿Qué vamos a hacer dentro del for? Preguntar si el primero y el segundo y el tercero y el resto de elementos son mayor que 1000 y acumular esa pregunta, esa conjunción en la variable res, que valdrá lo que valiera hasta ahora, y el elemento iésimo de la tabla preguntar si es mayor que 1000. En este momento, para terminar la función, ¿qué necesitamos? Inicializar la variable resultado como al elemento neutro de la operación conjunción. La conjunción se puede ver como una multiplicación, luego el elemento neutro sería 1, es decir, el valor cierto. Con esto habríamos terminado la función y nos llevamos el prototipo o cabecera de dicha función a la zona de prototipos en el código. Y para ver si es correcta o no la función, nos creamos un caso de prueba. Para ello, escribiremos una serie de valores en la tabla T. Por ejemplo, estos valores. Y para comprobar que la función ejecuta bien, la invocaremos. Pasando como valores de entrada a la tabla T y el número 4, ya que hay 4 elementos dentro de una tabla de dimensión 100. Si esta función devuelve valor cierto, mostraremos por pantalla el mensaje todos los valores de la tabla son mayor a 1000. Caso contrario, imprimiremos el mensaje no todos los valores de la tabla son mayor a 1000. Para comprobar que es correcta la función, en primer lugar compilamos. No tenemos errores de compilación, errores de sintaxis, y ejecutamos, pinchando en depurar e iniciar sin depurar.
y el mensaje que se obtiene es todos los valores de la tabla son mayores a 1000, con lo cual sería correcta la ejecución de la función. El siguiente ejercicio, el ejercicio 13, nos pide que generalicemos esta función para preguntar si todos los valores de una tabla de reales son mayor a un número dado. Para generalizar vamos a copiar la función, ya que la nueva función va a ser similar. Cambiamos el nombre a ejercicio 13 y la idea es que en lugar de devolver si todos los números son mayores a 1000, queremos devolver la respuesta a la pregunta de si todos los números de la tabla son mayor a un número real dado como parámetro de entrada. Por ejemplo, la variable cantidad. De manera que en el recorrido el cambio que hay que realizar es preguntar si el elemento en el que estamos recorriendo es el elemento de la iteración iésima, si es mayor a la variable cantidad. Nos llevamos el prototipo de esta función a la parte de funciones en nuestro programa y ahora con la misma tabla de antes vamos a invocar esta función. ¿Cómo? Escribiendo el nombre e indicando los parámetros de entrada, la tabla, 4 elementos, y queremos preguntar si todos esos elementos son, por ejemplo, mayores al valor 505. Para ello preguntamos si lo que devuelve esa función es cierto. Mostraremos por pantalla. Caso contrario, mostraremos el mensaje todos los valores de la tabla no son mayores a 500. Compilamos, depuramos y el mensaje que obtenemos es todos los valores de la tabla son mayores a 500,5. Perfecto. Para que se vea más claro el resultado de esta función, vamos a introducir aquí unos saltos de línea y vamos a cambiar el valor en lugar de 500 a 5000 para tener el caso de que no haya valores mayores al valor, la cantidad dada como entrada. Y el mensaje que obtenemos es todos los valores de la tabla son mayores a 1000 en la primera llamada y en la segunda todos los valores de la tabla no son mayores a 5000, que es lo que esperábamos. Con esto la función estaría terminada.